sublime gracia del Señor. Vamos a leer Mateo capítulo 2. Les invito a que busquen en su Biblia Mateo 2, versículos del 1 al 12. Mateo 2, versículos del 1 al 12. Hace unos momentos leíamos una porción desde el 7 al 18, ¿cierto? Y ahora vamos a leer del 1 al 12 y así todos felices. Vamos a tener un contexto más completo, ¿sí? Mateo 2 del 1 al 12 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana donde el mundo está enguayabado, trasnochado, Señor, los que se trasnocharon cenando, conversando, celebrando una fiesta en honor al hombre, nosotros recordamos el nacimiento del Salvador del mundo. Tu iglesia recuerda el nacimiento del Salvador del mundo, que vino a morir para justificarnos delante de ti. Padre, yo te pido que hables a nuestras vidas hoy, que no tomes en cuenta mi debilidad, mis limitaciones, Señor, sino que nos edifiques a través de tu palabra, por amor de tu nombre y para la bendición de tu pueblo, Señor. Ten piedad de nosotros, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ¿cuántos se trasnochaban? Nadie se trasnochó. Como ustedes ya saben, si les llegó la imagen de la predicación, ¿sí la enviaron la imagen de la predicación? No se envió. Bueno, un problema de logística, no llegó la imagen. Según el texto que acabamos de leer, pues vamos a examinar un evento que ocurrió durante el nacimiento del Señor Jesús. Resulta que en esta época de Navidad, al igual que hace 2000 años, desde hace 2000 años recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Algunas personas reciben este acontecimiento con humildad y se postran en adoración delante de Dios. Le rinden un tributo a Dios como deberíamos hacerlo durante los 365 días del año, ¿cierto? Otros son indiferentes. Nació el Señor. No me interesa, me da igual. Otros rechazan lo que aconteció hace 2000 años. Rechazan la llegada del rey de los judíos. Lo asumen con desdén, con desprecio, porque llegó el rey. Llegó el rey. No tiene que quedarse grabado en la cabeza. Llegó el rey. El título de la predicación de hoy es: pero sigo siendo el rey. ¿Se sabe la canción, cierto?
Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. No la canto porque después alguien sale ya a decir, el hermano está cantando rancheras de Vicente Fernández. ¿Sí? Uno no hace falta el que sale por allá a criticar y a decir. ¿Sí? Entonces por eso no la canto, la recité. Y ustedes se la saben y de pronto la tararean por allá. Pero sigo siendo el rey, ¿sí o no? Vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, la promesa de un rey. En segundo lugar, el nacimiento del rey y la conspiración de Herodes. Y en tercer lugar, pero sigo siendo el rey. ¿Sí? Pues vamos a comenzar. El Evangelio de Mateo fue el Evangelio escrito para los judíos, con un propósito. Si ustedes leen el capítulo 1 de Mateo, van a observar que hay una genealogía, que por lo general a las personas cuando la leen les aburre. ¿Quiénes se aprenden la genealogía de memoria? Nadie, nos puede aprender con Juan 3:16, Mateo 28, 19 y 20. Por allí nosotros nos aprendimos Romanos 6, todo el capítulo. Sí, hay personas que, pero nadie dice que voy a aprender la genealogía de Jesucristo. Pero la genealogía de Jesucristo tiene algo muy importante. Mateo quiso demostrar que Jesús es el rey de los judíos, descendiente de David, descendiente de Abraham. Él está diciendo, este niño que va a nacer, en el capítulo 2, merece que se le trate como un rey, porque es el rey prometido, descendiente de la casa de David. Se lo está diciendo a los judíos. Y en el capítulo 2 vemos el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento que algunos hermanos compartieron anoche. Si no las escucharon, pues fue porque no vinieron. Pero muchas profecías se cumplieron cuando Jesús nació allí en Belén de Judá. Por ejemplo, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16 dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Es una profecía valga la redundancia, del profeta Natán, que se la está diciendo a David, y él está diciendo que su casa, es decir, su descendencia y su reino sería afirmado para siempre, y que su trono sería estable eternamente. Pero los reyes descendientes de David murieron. ¿Cómo así? Porque Jesús, descendiente de David, es el rey que gobierna eternamente, reino perpetuo. Lucas 1, 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Se cumple la promesa hecha a David. Miqueas 5:2, lo acabamos de leer. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si leemos hasta de ti me saldrá el que será Señor en Israel, podemos pensar en un rey convencional. Pero cuando leemos después del punto y de la coma, y sus salidas son desde el principio, estamos hablando que ese rey es eterno. Desde los días de la eternidad, Él es rey. Y está hablando de la encarnación de Jesús. Bueno, Jesús fue el nombre que le colocaron acá, porque pronto alguien dice, no, Jesús, Él es Cristo. Bueno, es la encarnación del Hijo de Dios. Está hablando del eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y nació en una pequeña población llamada Belén. Entonces, este texto es muy conocido porque en mayor parte habla de los magos, de los reyes de magos, ¿no? Gaspar, Melchor y Baltasar, que había uno de color allí, ¿cierto? Entonces el uno llega con incienso, el otro llega con mirra y el otro llega con oro. Y llegan al pesebre, ¿sí? Por eso en el pesebre ponemos los 3 reyes magos. Pero todo eso es mentira, nada de eso es realidad. Porque la Biblia no dice cuántos reyes eran, la Biblia no dice
los nombres, dice que había uno negrito, nada. Ni la Biblia dice que eran tres y que cada uno llevaba un regalo. No, la Biblia dice que vinieron unos magos de Oriente y le trajeron regalos. Hicieron de pronto una vaca, ¿no? Bueno, vamos a comprar incienso, mirra de oro, y nosotros 20 le llevamos eso, o nosotros 100, o pueden haber sido 200, o pudo haber sido 2. Dice unos magos, o sea, está en plural, más de uno, pero no dice la cantidad. De manera que lo que nos enseña la tradición es falso. Si usted tiene un pesebre en casa, quítele los Reyes Magos, porque los Reyes Magos no estuvieron ahí. Se calcula que llegaron cuando el niño tenía 2 años. Llegaron tarde a la fiesta. O sea, ya habían pasado 2 navidades cuando llegaron, les agarró la noche. Ahora, ¿son estos magos como los que conocemos nosotros? David Copperfield, los magos que se presentan en Las Vegas, Siegfried y los amos de lo oculto, Siegfried y Roy, eran 2 hermanos que hacían trucos de magia. No, lo que quiere decir aquí que la palabra mago es una palabra magi, como los cubitos con los que sazonamos la comida, cubitos magi. Bueno, viene una palabra magi. Y magi era un término que se le aplicó a una tribu de Media, o sea, de la nación de los medos, porque ellos tenían una habilidad científica en el estudio de las estrellas, en las artes, en la agricultura. Eran unos sabios, eran hombres muy sabios, y ese es un título, magi. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con magos, ni mucho menos con algunos dicen que eran astrólogos. No. Eran sabios, eruditos, personas estudiadas, muy importantes, que se les aplicó este título porque era la casta sacerdotal más importante de Media y de Persia. Estos hombres estaban profundamente interesados en la religión, o sea, aparte del área científica, estudiaban la religión. Eran monoteístas, creían en la existencia de un solo Dios, Señor de todas las cosas y Creador del universo. Creían en el deber del hombre de practicar el bien y desechar el mal, en la necesidad de la oración, en la nobleza del trabajo manual, especialmente el agrícola. O sea, ellos estimaban mucho el trabajo del campo, no como nosotros. Despreciamos a los campesinos que nos traen la papa, la yuca y la verdura. No, ellos estimaban eso, le daban una importancia muy grande al trabajo agrícola, al trabajo manual. Esto es avalado por algunos escritores como Clemente de Alejandría, Diodoro de Tarso, Crisóstomo, Cirilo de Alejandría, Juvencio y Prudencio. Nombre chistoso, ¿no? Juvencio y Prudencio. No le pongan así a sus hijos, por favor, porque les van a hacer bullying en el colegio. Juvencio, presente, no suena. Ahora bien, ¿qué tienen que ver? ¿Por qué estaban estos hombres allí? Dice la palabra de Dios que vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Oiga, ¿y por qué? Bueno, porque ya dijimos que procedían de Media, ¿sí? Y recordemos que el pueblo de Judá, la tribu del sur, junto con la tribu de Benjamín, que fue llevada cautiva por Nabucodonosor, rey de Babilonia, ellos fueron gobernados por los reyes de Media y de Persia, ¿sí? Cuando Belsasar pierde el trono por causa de su pecado, recuerdan la escritura en la pared, que él toma los utensilios del templo, los profana, hay una escritura en la pared, Daniel la interpreta, y le dice, hoy mismo el reino te será quitado y pasará a los medos y a los persas. Entonces el reino de Babilonia cayó en manos de los reyes de Media y de Persia. Es decir, el pueblo de Media y de Persia se relacionó con el pueblo judío. Y de allí es de donde se infiere que estos hombres sabios fueron expuestos al conocimiento de la cultura y la religión judía. Como eran estudiosos de la religión y de la ciencia, es muy seguro
que hubiesen estudiado las profecías relacionadas con el advenimiento del Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante decir de dónde eran los magos, porque así fue que ellos fueron iluminados respecto al nacimiento del Salvador. Dice el versículo 2: vinieron a Herodes diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, ¿qué vieron los reyes? Los tres reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Qué vieron? Una estrella. Bueno, la palabra estrella tiene muchos significados, ¿cierto? Por ejemplo, están las estrellas de cine, las estrellas del cielo, las estrellas de mar, las estrellas de la música, en nuestro idioma español. Y en el idioma original también tiene muchas connotaciones. Entonces, ¿qué es estrella? Bueno, algunos pintan una estrella en el cielo así como las que vemos en la noche, una estrellita, y hacen la escena de los reyes, mira, la estrellita. Pero lo que vemos allí es algo muy parecido a lo que veíamos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios durante el día veía la gloria de Dios en una nube que los protegía, los guiaba, y en la noche veían la gloria de Dios en una columna de fuego que los guardaba del frío, porque en el desierto hace mucho frío de noche, y los guiaba. La Shekinah de Dios. Entonces los estudiosos dicen, nos dan a entender que lo que ellos vieron no fue una estrella, un cuerpo celeste. Lo que vieron fue la gloria de Dios hablándoles y guiándolos al nacimiento del Salvador del mundo. Eso fue lo que vieron ellos. Lo que vio Moisés en la zarza ardiendo, lo que el pueblo de Israel vio por 40 años en el desierto. La gloria de Dios. Lo que vio Pablo cuando ve una luz resplandeciente y cae postrado delante de ella. Eso fue lo que estos hombres vieron. La gloria de Dios. Número 24 y 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Desde el libro Números ya estaba siendo profetizado este evento. Otra profecía que se cumple en el contexto del nacimiento de Jesús. Isaías 60, del 1 al 3. Levántate, resplandece. Nosotros estuvimos en una iglesia donde le decían eso a la iglesia. Bueno, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿De qué está hablando aquí? De la llegada del Mesías a salvar al mundo, a salvar a su pueblo. Y en ese tipo de congregaciones lo que están diciendo es: ustedes son lo máximo y vamos a crecer y vamos a impactar las naciones. Y vamos. No. Aquí está hablando de cómo Dios envió a su Hijo para salvar a su iglesia, a su pueblo. Por eso la iglesia tiene que ver con esperanza el futuro, porque Cristo ya vino y volverá por segunda vez. ¿Listo? No nos da más detalles Mateo, no nos dice cómo era la estrella, ni el nombre de la estrella, los nombres de los magos, ¿cierto? No nos narra cómo ellos relacionaron la estrella con las profecías, o sea, cómo llegaron a esa conclusión. No nos da mayores detalles. Sí nos dice que ellos citaron la profecía, pero no nos dice cómo. Eso lo tenemos que indagar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Mateo nos quiere resaltar de todo esto? Lo que dice el versículo 2 al final. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle. Estos hombres, funcionarios
del reino de Media y de Persia, hombres importantes, fueron llamados por Dios para venir a ¿qué? A certificar el nacimiento del rey, a confirmar: este es el rey prometido, este es el Mesías, este es el rey de reyes y señor de señores. ¿Qué nos enseña esto? ¿De dónde eran los reyes magos, los magos de Oriente, los sabios? ¿De dónde eran? Lo acabé de decir. De Persia y de Media. Eran de Oriente, no eran judíos. Pero ¿quién los llamó? Dios los llamó. Vieron la gloria de Dios y fueron a buscar a Jesús. Y lo que nos dice esto es que el mundo gentil siempre estuvo en el corazón de Dios, porque llegó el momento de la venida del rey. Estos hombres son primicias de la salvación para el mundo. Las primeras personas que vinieron a Jesús siendo extranjeros, siendo gentiles, fueron estos hombres, estos magos de Oriente. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: el nacimiento y la conspiración de Herodes. Dice la palabra de Dios, que en el versículo 3, que Herodes oyó esto y se puso feliz, contento. ¡Qué emoción! Vino el rey de los judíos, el Mesías. No, se turbó. Le pasó como a Condorito, se fue para atrás. No solo él, toda Jerusalén con él. Ahora, pregunta del millón: ¿quién era Herodes? Herodes era el rey. Sí, pero permítanme hablarles un poquito de Herodes para que entendamos lo que Dios nos quiere decir hoy. En el año 198 a.C., Palestina estaba sujeta al reino de Siria. Para el año 175 ascendió al trono de Siria un rey muy famoso, Antíoco Epífanes, que le tenían por apodo Antíoco Epímanes, porque Epímanes significa loco, Antíoco el loco, porque en realidad el hombre se comportaba como un loco. Intentó conquistar Egipto, y cuando su cruzada por conquistar Egipto no dio resultado, la emprendió contra el pueblo judío, porque los judíos corrían rumores de que Antíoco había muerto en esa cruzada, y el pueblo judío empezó a celebrar. Y cuando él se entera, dice: voy a exterminar a esta nación y a su religión. Entonces llega a la tierra de Palestina, profana el templo, coloca una estatua de Zeus Olimpo y sacrifica un marrano, un cerdo, un puerco en el altar de los sacrificios. Esto era sumamente ofensivo para los judíos. Contaminó el templo. Y entonces Dios levanta a un hombre llamado Matatías, un sacerdote, un anciano. Ese sacerdote comienza la revuelta contra el gobierno de Antíoco Epífanes. Muere Matatías y le suceden sus hijos, Judas, conocido como Macabeo, Judas Macabeo. Después de que muere Judas Macabeo, le sucede su hijo Simón. Cuando muere Simón, es asesinado, conspiran contra él y lo matan, su yerno lo asesina. Cuando muere Simón, le sucede su hijo Juan Hircano, con H. Y allí ya comenzó a penetrar el helenismo en la cultura judía, es decir, la cultura griega empezó a contaminar al judaísmo. Y Juan Hircano se convirtió en una persona que bañó sus manos en sangre. Y su hijo Alejandro Janeo fue peor. Alejandro Janeo tuvo dos hijos, Hircano II y Aristóbulo. Alejandro Janeo nombra gobernador de Edom, la nación de Esaú, los edomitas, los idumeos. ¿A quién? A Antipas. Antipas fue el abuelo de Herodes.
Ahora sí vamos entendiendo por qué toda esta reseña histórica, ¿cierto? Antipas, padre de Antípater, padre de Herodes el Grande. Ya llegamos a Herodes. Ah, ese es Herodes. De manera que Herodes no era judío, era idumeo o edomita, era un gentil, era un extranjero, descendiente de Saúl, hermano de Jacob. No era judío. Entonces, hubo una contienda entre Hircano II y Aristóbulo, descendientes de los macabeos, por el gobierno de Palestina. Y en medio de esa disputa Roma dice, no, aquí no me van a sabotear a mí el reino ni nada. Y manda a Pompeyo invade Judea, ¿sí? O sea, ahora Judea queda bajo el control romano. Y Antípater, que era un hombre muy astuto, Antípater, padre de Herodes, era un hombre muy astuto, muy inteligente, se congracia con los romanos y logra que los romanos lo nombren procurador de Judea. Entonces Antípater ahora era rey de Edom y procurador de Judea. Y su hijo Herodes, un juego de palabras, Herodes heredó las habilidades de su padre y se congracia con los romanos también. Y entre Antípater y Herodes convencen a Roma de que nombren a Herodes tetrarca de Galilea, no rey, sino tetrarca, o sea, gobernador de una de las poblaciones que componían Palestina, tetrarca de Galilea. Después los partos intentan invadir Palestina y Herodes huye a Roma, habla con el senado romano, les pide apoyo y los convence porque era un hombre muy hábil, o sea, como los políticos de nuestro tiempo, de que él es la solución para esa guerra civil. Le dan un ejército para que solucione el problema. En 3 años soluciona el problema y ellos le dicen, ahora tú vas a ser el rey de los judíos. Ahora Herodes el Grande era rey de Galilea, rey de Judea, rey de Edom. Rey, ya no era tetrarca, era rey. Es en ese contexto donde aparecen los magos de Oriente. Allí aparecen los magos de Oriente. Un hombre sagaz, astuto, inteligente, que no era judío, que no era la familia real descendiente de los macabeos, sino que era edomita, que ahora es rey de los judíos. Como los judíos lo sabían, lo despreciaban, pero él era el rey, tenía el apoyo del imperio romano. Entonces, este hombre estratega, inteligente, no fue un mal rey, hay que decirlo, no fue un mal rey. Llevó a Palestina un periodo de paz y de prosperidad. Aún en la hambruna que sucedió en el año 13 a.C. por una sequía que hubo, una grande hambruna, él garantizó que el pueblo tuviera alimento. Entregó todo el oro que había en el reino para asegurarse que no hubiese falta de comida durante la hambruna. Era un buen reino. Era un buen reino. ¿Ustedes han escuchado el templo de Herodes? Él remodeló el templo y lo convirtió en una de las más grandes maravillas del mundo antiguo. Era un gran constructor. O sea, no solamente era un muy buen gobernante, sino que llevó a cabo obras civiles maravillosas, dignas de admiración. En Mateo 24, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, mira estos muros, estas piedras tan grandes, piedras de toneladas, piedras tan grandes casi como este auditorio, y las colocaron allí. Señor, mira, wow. Y el Señor les dice: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo que causaba admiración, construido por Herodes el Grande. Pero, así como era un gran gobernante, un gran
hacedor de obras civiles, inteligente, era una persona perversa y mala. Se casó con Mariana, o Mariana, como quieran decirlo, descendiente de los macabeos, es decir, de la realeza. Como él era extranjero, entonces dio ese matrimonio un negocio. Bueno, yo tengo el desprecio de los judíos, si me caso con ella, voy a tener la aprobación de los judíos. Y se casa con ella. Y Aristóbulo pasó a ser su cuñado. Entonces, por consejo de su mamá Alejandra y de Mariana, su esposa, él nombra a Aristóbulo sacerdote, porque Aristóbulo tenía el favor del pueblo, pero como cosa rara, a Herodes comenzó a picarle el mosquito de la envidia. El pueblo amaba a Aristóbulo, pero despreciaba a Herodes. Entonces, ¿qué hizo Herodes? Bueno, figuró, tocó matarlo. Y entonces un buen día invita a Aristóbulo a bañarse al río Jordán. Y el joven sentado a la orilla no quería meterse al agua, Herodes lo convence. Llegan otros muchachos allá a jugar en el agua, como ustedes entenderán, cuando uno va a piscina no vais a jugar, ¿no? No a quedarse ahí en el orillo, no a bañarse y a jugar, y llama una pelota y jugamos. Bueno, en ese tiempo no sé si existían las pelotas de piscina, no creo. No había plástico todavía. Y cuando Aristóbulo entra al agua, comienzan a jugar con él y hacen que parezca un accidente. En medio del juego lo ahogan. Y después Herodes, como buen diplomático, ofrece un funeral memorable y llora por su cuñado que acaba de morir en un accidente. Temeroso por que él no era judío y por el desprecio de los judíos, asesina a su esposa, a Mariana, la asesina. Y habiendo tenido hijos con María, obviamente estos hijos eran de la realeza, ¿sí o no? También los asesina. Asesina a 3 de sus hijos: Aristóbulo, Alejandro, y finalmente 5 días antes de su muerte a su hijo Antípatro. Lo manda a asesinar. Porque este hombre tenía un complejo de persecución. Pensaba que todo el mundo conspiraba contra él. Me van a quitar el reino, mi precioso reino. Aferrado a su reino, no tenía reparo en matar, en conspirar. Aún a sus propios hijos los asesinó. Y entonces, 5 días antes de su muerte, mató a su hijo mayor, Antípatro. Destruyó a la descendencia de los macabeos, que para ese tiempo se conocían como los asmoneos. Acabó con la descendencia. Y en vísperas de su muerte, manda a meter presos a los nobles de Judea y da una orden: el día en que yo me muera, no voy a cantar la canción, sé que me vas a llorar. Él sabía que le iban a llorar, porque dio la orden: cuando yo me muera, los van a asesinar a todos los nobles de Judea. ¿Para qué? Para que lloren el día de mi muerte. No van a llorar por mí, porque me desprecian, pero van a llorar, así no lo quieran, porque les voy a matar a todos sus nobles. Este era un hombre perverso, malo, pero como quien dice: si no gobierno yo, aquí nadie va a gobernar. Voy a acabar con todos. Ese era Herodes. Entonces, dice la Biblia que Herodes se turbó. ¿Por qué? Pues porque para él solamente había un rey, y era él mismo. Yo soy el rey y sigo siendo el rey. A mí nadie va a venir aquí con cuentos a decirme que nació un rey por allá en Belén. No. Y se asustó. ¿Cómo que el rey de los judíos? ¿Cómo que el rey de los judíos? Si el rey de los judíos soy yo.
Y en los versículos del 4 al 8, vamos a leerlos, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había nacer el Cristo. Claro, él estaba interesado. ¡Avivamiento! Quería saber de Jesús. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Los magos conocían la profecía y le dijeron, van a nacer en Belén. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Avivamiento. Avivamiento. El rey quiere recibir a Jesús, adorar a Jesús. Se convirtió. Eso es lo que le dijo. Yo quiero adorar al rey de los judíos, al niño Jesús. Avivamiento, ¿sí o no? No, hipocresía, falsedad, mentira, engaño, conspiración. Versículo 9. Ellos, o sea los magos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. La gloria de Dios lo llevó a la casa donde ya estaba Jesús. Esto ocurrió aproximadamente 2 años después de su nacimiento. Vuelvo y les digo, quiten los magos del pesebre porque ellos no estaban allí. Se hacen pesebres, si no, pues no lo hagan. Y asunto solucionado. Tercer punto, pero sigo siendo el rey. Entonces, ¿qué venimos narrando, relatando durante todos estos días de festividades decembrinas? El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban la llegada del Salvador del mundo, cuyo reino no tendría fin. Ya la leímos en el punto número 1, algunas, no todas. ¿Qué dice Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesús entra en la escena de la historia? Cuando sale del anonimato. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios, el rey ha llegado. ¿Y a qué viene el rey? ¿A llorar? ¿A rogar? ¿A suplicar? No, el rey viene a gobernar. Por eso él no pidió nada, no suplicó nada, no solicitó nada. Él demandó: arrepentíos. Es un mandamiento, es una exigencia, es una demanda del rey. Y por la historia de los reinos e imperios tenemos los tratados imperiales del vasallaje, donde se nos muestra que un rey superior conquistaba a un rey inferior de esa manera. Llegaba a imponerse: o te sometes a mí o te mueres. Así funcionaba el rey en la antigüedad. ¿Quieres vivir? Sométete. Si no, te mueres. Entonces, ¿qué podía hacer un rey vasallo o un rey pequeño? O pelear y morir en el intento, o quedar bajo la jurisdicción del rey emperador. Jesús es el emperador, Jesús es el rey. Él no viene aquí a pedirnos permiso, ni a tocar la puertica de nuestro corazón a ver si le dejamos entrar, a rogarnos. Él no viene el 24 de diciembre como el niño que nos debe inspirar ternura. Niño chiquitico, niño parrandero. No, eso es una blasfemia. Él es el rey que viene a conquistar los corazones de su pueblo. Pero él viene con una demanda: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero quienes oyen el llamado de Dios o la demanda de Dios asumen 3 posturas. Primera postura, la que vemos aquí en la palabra: unos hombres, magos de Oriente, acostumbrados a tratar con reyes, con personas ilustres, con emperadores,
ahora vienen a postrarse ante un niño de 2 años. ¡Qué locura!, ¿no? Eso es una locura. Que una persona ilustre que confirmaba reyes gentiles y paganos, una eminencia, venga a postrarse delante de un niño de 2 años, a rendirle culto, a rendirle adoración, a traerle regalos. ¿Qué cabeza cabe eso? ¿Qué cabeza cabe eso? Pero ellos entendían a quién venían a adorar. Ellos entendían que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, anunciado en las Escrituras. Y por eso no se miraron a sí mismos sus títulos, sus honores, su investidura. No les importó nada, porque estaban ante la presencia del eterno Rey, el Hijo de Dios. Viajaron miles de kilómetros para llegar a Jesús. A nosotros nos duele caminar unas cuantas cuadras para venir al culto. Ellos viajaron miles de kilómetros. A nosotros nos cuesta llegar temprano a las reuniones. Ellos viajaron miles de kilómetros para ver a un niño. En segundo lugar, podemos reaccionar con indiferencia. Indiferencia. Pero ¿qué dice Dios de la indiferencia en Apocalipsis capítulo 3? Ojalá fueses frío o caliente, pero eres tibio. Y por cuanto eres tibio, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. ¿Saben quiénes son las personas tibias? Las que viven el Evangelio a su manera. Se predica semana tras semana el Evangelio y su vida no son cambiadas, no son transformadas. Son como Superman. ¿Saben cómo es un Superman, no? A Superman le disparan con rifles de largo alcance o con ametralladoras. Le rebotan las balas a Superman. Hay personas que tienen el corazón tan duro que la palabra de Dios no les habla. Y vienen el domingo y escuchan el Evangelio y su vida sigue igual, sin novedad alguna. Indiferencia. El pueblo judío fue indiferente, porque ellos estaban esperando al Salvador. Llega el Salvador, ¿y quiénes fueron los que le visitaron? Unos paganos, gentiles, extranjeros. Cuando hablo de paganos, no estoy diciendo que rindieran culto a otros dioses, estoy hablando de extranjeros. Corrijamos, no paganos, gentiles. Fueron los primeros en venir. ¿Por qué no vinieron los que estaban cerca, a unos cuantos kilómetros? Porque no les interesó. Y en tercer lugar, podemos recibir a Jesús con rebeldía. Y ahí tenemos a nuestro personaje del día de hoy, Herodes el Grande. Sí, fue grande, pero lo perdió todo porque rechazó a Jesús. Amigos y hermanos, perdón, ustedes saben que solo hay un rey en este mundo, ¿no? Solo hay un rey en el universo y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesucristo. No hay más reyes. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros cantamos la canción de Vicente Fernández, pero sigo siendo el rey. Creemos que somos los reyes de nuestra vida, que podemos gobernar nuestra vida a nuestro antojo. Yo y mis reglas, yo y mis deseos, yo y mis planes y proyectos. El rey es Él, no somos nosotros. Aún aquellos que dicen ser creyentes tienen temor de reconocer a Jesús como Señor. ¿Saben por qué? Porque o es Él o soy yo. Jesús no acepta socios. Jesús no acepta socios. No, hay personas que tienen socios, ¿no? Es decir, son co-iguales, copropietarios. Están en el mismo nivel. No, Jesús no acepta socios. O es Él el rey, o soy yo el usurpador. Pero no hay lugar para los dos en el trono.
Aceptar a Jesús como rey implica abandonar el trono, implica bajarme del trono, humillarme, dejar a un lado mis deseos, mis pasiones, mis afanes, mis sueños y anhelos. Pero ¿cómo así mis proyectos? No, tú quieres ser tu rey. Sigue así. Sé el rey de tu vida. Y el Señor te va a decir, eres miserable, pobre, desnudo, como la iglesia de la Odisea. Eres miserable, pobre. Tú dices que eres rico, pero yo te digo que tú eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Los creyentes de hoy creen que están bien con Dios, pero sus vidas dicen lo contrario. Vidas sin oración, sin lectura de la palabra, de poco congregarse, de desobediencia, de falta de compromiso. Tú eres el rey de tu vida, tu reino de Jesús. ¿Qué dice Romanos 10, versículos del 9 al 10? Esta es la palabra de fe que profesamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Y ustedes se lo saben de memoria. Ahora, ¿lo viven? ¿Lo vives? Jesús es tu Señor. El Señor es el que manda. Y el Señor, solamente hay dos tipos de personas, el Señor y el súbdito. Cuando el Señor manda, el súbdito obedece. Ahora, si tu vida se caracteriza por la desobediencia o la obediencia parcial, ¿sí? La obediencia parcial es desobediencia. Obedecer a medias es desobediencia. Jesús no es el rey de tu vida. No es el rey de tu vida. Ojo que el texto nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Y el evangelio que se predica hoy en iglesias de corte arminiano es casi una herejía. Iglesias generales, iglesias carismáticas, porque nos venden a un Jesús que quiere ser el Salvador de nuestras vidas, pero que no puede ser el Señor. Tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador. Y cuando el supuesto creyente no cambia, su vida da tristeza, vive como la gente del mundo, lo que decimos es que es un cristiano carnal, no ha madurado. No, no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Dios no ha obrado en su vida. Los marranos se comportan como marranos y las ovejas como ovejas. Y no estoy hablando de los que se emborracharon anoche. Estoy hablando de los que el 24 de diciembre piensan que se trata de ellos y no de Dios. Yo no hablo de la gente de afuera, porque la gente de afuera ya sabemos que la Biblia dice, yo no juzgo al de afuera lo va a juzgar Dios. Yo juzgo es a la iglesia. Es a la iglesia. Aquellos que decimos ser creyentes, pero no estamos caminando alineados al consejo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Yo soy cristiano, pero me comporto como cerdito. No. Entonces no eres oveja, eres cerdito. Eres cerdito, no. Jesús no es tu Señor. Miren que Herodes parecía cristiano. Herodes parecía cristiano, miren. Versículo 7. Los llamó, les preguntó dónde iban a ser el Señor y les dijo, vaya, id a averiguar, porque yo quiero saber. Cuando Él nazca, yo quiero adorarle, yo quiero saber allá, yo quiero saber de Jesús, del Señor, del Salvador del mundo, de aquel que estaba en las profecías del Antiguo Testamento, yo quiero saberlo. Y muchas personas hoy andan así, quieren saber, quieren que se les hable de doctrina,
¿Y ustedes de qué son? ¿De la reformada? Sí, señor, sí. Ah, no, sí. Esa es la que yo quiero, la reformada. Yo estoy en la mejor iglesia porque estoy en la iglesia reformada. Con doctrina reformada te vas a ir al infierno si Jesús no es tu Señor. Cantando los himnos del himnario bautista, irás al infierno si Jesús no es tu Señor. Porque no se trata de parecer, se trata de ser, se trata de que Jesús sea el Rey de mi vida, el Rey, el que manda, el Señor. Pero eso solamente sucede en un corazón arrepentido, no en corazones con remordimiento, que salimos de acá, uy, sí, el Señor me habló, pero la vida sigue igual, sin novedad alguna. Si Cristo no transforma tu vida, es porque Él no te ha salvado. No es lo uno o lo otro. No, Jesús tiene que ser el Señor y el Salvador. Él no puede salvar sin ser el Señor de tu vida. Porque Él salva es para gobernarte. Porque Él es el Rey, el Señor del universo. Herodes dijo cosas muy bonitas, pero en el versículo 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó ¿a qué? A matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había adquirido de los magos. Bueno, el niño debe tener 2 años. Es fácil, mandemos a matar a todos los niños menores de 2 años, de 2 años para abajo, así como Julieta, como Alison Damaris. Asesinémoslos a todos. Pero ¿cómo? Herodes, no es que tú estabas interesado en conocer a Jesús sin adorarlo. No, eso no le digan a nadie, es mentira. Yo solo pasaba por aquí. No, a mí me gusta la doctrina reformada, pero no, nada que ver. Yo ahí de lejitos, sin compromiso, como la canción de J Balvin, ¿no? Sin compromiso, ahí de lejitos. Después, más adelante, me comprometo. El problema no es la falta de evidencias para el pueblo cristiano y para el mundo. No es que la gente no tenga evidencia de que Jesús es el Rey, de que Jesús es el Hijo de Dios. Lo que no sucede es que la gente de afuera no quiere que Cristo gobierne su vida. Y los cristianos, la mayoría, no quieren que Cristo gobierne sus vidas. Me toca bajarme del trono. No hay lugar para los dos. Y Jesús no va a montar a nadie en sus piernas cuando se siente en el trono. Solamente lugar para uno. O es Él o soy yo. Y yo no le quiero dar el señorío de mi vida. No quiero que Él me diga qué tengo que hacer. No quiero que Él me señale mis pecados. No quiero que pertenecer a una iglesia donde soy pastoreado, donde soy guiado, donde soy dirigido, donde soy amonestado, corregido. No quiero que nadie me diga nada. Y por eso no quiero que Jesús sea el Rey de mi vida. Prefiero de lejitos. De lejos. Algunas personas tienen una concepción errónea del cristianismo y piensan que ser cristiano es venir al culto el domingo. Y si te no me acuerdo, no, eso lo hacen en la iglesia romana. Y nos ganan porque llegan temprano. ¿Serio? Nos ganan. ¿Qué diferencia hay entre el católico romano y yo? Vengo el domingo. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Ellos son hijos de Dios. Han experimentado el arrepentimiento, han experimentado el nuevo nacimiento, sus obras lo determinan, y lo que creen lo determinan. La respuesta es no. ¿Qué diferencia hay conmigo? Génesis capítulo 3, versículo 5 dice que la trampa de Satanás al hombre no fue salud, dinero y amor. La trampa de Satanás para el hombre fue la siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe cuál fue la propuesta de Satanás para el hombre? Tú vas a ser el Señor de tu vida.
tú vas a ser tu propio Dios y nadie te va a poder decir nada. En ese momento, no lo dice la Biblia, yo me lo imagino así. Adán y Eva habrán pensado: ya no tengo que vivir sujeto a lo que me diga este Señor, ya no voy a tener que obedecer a este Dios ni sus prohibiciones. Ay, no coman el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ay, voy a poder hacer lo que quiera, voy a ser igual que Él. La misma trampa hoy en medio de la iglesia todos los días. Sé tú el rey de tu vida, sé tú tu propio Señor. Tú debes ser tu Dios. Divorciados de Dios, rebelados contra Dios. Lucas 19, 14 y 27. De narro el contexto. Esta es una parábola paralela a la parábola de los talentos, pero Lucas nos habla de minas, la parábola de las minas. Entonces un rey, un señor, se fue y le dejó a sus siervos sus minas, sus cosas, para que las pusieran a producir, su dinero. Y dice en el versículo 14: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. A ti no te queremos como rey. Vete. Él se va y encomienda sus posesiones a sus siervos. Y dice que uno de ellos tuvo temor, escondió la mina que le fue entregada bajo tierra, porque no le importó lo que él le entregó, no lo valoró y lo escondió. Y dice que cuando este hombre vuelve a ajustar cuentas con sus siervos, el que le fueron dadas 5 minas, produjo 5 más y fue felicitado. El que recibió 2 minas, produjo 2 minas más y fue felicitado. Pero el tercero fue deshonrado. Se le quitó su mina y se le dio al que tenía 10 minas. Y miren lo que dice el versículo 27, que lo dice el Señor, no lo digo yo. El hermano Boris tira mucha piedra. No, es que a ti te han vendido un Cristo de mentiras. A ti te han vendido un Cristo guapachoso, fiestero, rumbero, con pinche. Y no, Jesús es el Rey. Este es el Rey que está hablando acá. Versículo 27. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Cuál es el destino eterno de todo aquel que rechaza al Rey? La muerte perpetua. Él no es el guapachoso de la Navidad, Él no es el ayaquero de la Navidad, Él no es el vendedor de extremos en la Navidad, ni el que vende los teléfonos celulares en Navidad. Él no es el que nos prepara la cena navideña en esta temporada. Él es el que ordena que nos humillemos a Él y le obedezcamos. Y el que no se sujeta al señorío de Cristo morirá por toda la eternidad. Muerte perpetua, condenación. ¿Por qué seguimos haciendo caso omiso a las palabras del Señor? ¿Por qué semana tras semana venimos el domingo, oímos el Evangelio y nuestra vida sigue igual? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntatelo tú, ¿por qué soy expuesto a la palabra y sigo igual? Porque Jesús posiblemente no es tu Rey, o eres un cristiano que está embolatado y necesita volver a la comunión con Dios. ¿Tú crees que eres el Rey? La respuesta es no. Tú no eres el Rey, tú no eres la reina, como dice Diomedes Díaz. Bueno, él sí dice, tú eres la reina, pero tú no eres la reina, tú no eres el Rey. Él sigue siendo el Rey y será el Rey por la eternidad, lo creas o no. A Jesús no le importa si tú crees que Él es el Rey. Él es el Rey. Al presidente no le importa si yo acepto que Él es presidente. Él es el presidente. Que yo reconozca al presidente o no, a Él no le va a quitar su gobierno y Él va a seguir haciendo su voluntad aquí en el país. No, es que yo no soy partidario del presidente. ¿Usted cree que a Él le importa? ¿Ustedes creen que a Él lo tiene sin cuidado lo que yo piense de Él?
pero Él es el presidente y Él gobierna. Y si yo creo que Jesús es el Rey, si creo que Jesús es el Salvador o no, eso no va a robarle la gloria, ni va a hacer que su luz resplandezca menos. Eso es, rechazar el señorío de Cristo es querer tapar el sol con un solo dedo. Igual va a seguir alumbrando, igual Jesús va a seguir reinando, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha venido a salvar a su pueblo. ¿Y cómo lo salva? Demandando arrepentimiento y fe en su sacrificio. Deja de cantar la canción, pero sigo siendo el Rey. Sométete al señorío de Cristo. Sométete. ¿Por qué? Porque Él no es un rey tirano como Herodes. Él es el buen rey, el buen pastor que vino a dar su vida por su pueblo. Los gobernantes del mundo lo que hacen es ver que pueden quitarle al pueblo, pero Él es el rey que viene a entregar su vida por su pueblo, hasta la última gota de su sangre. Y lo único que pide es arrepentimiento y fe. Lo único que pide es confianza en Él. Lo único que pide es que dejemos a un lado nuestro pecado y nos lancemos en sus brazos, porque su justicia fue imputada a mí, me fue imputada su obra. Pregunta para finalizar: ¿cómo vamos a reaccionar ante el evento que parte la historia en dos? Este evento que nos acaba de narrar la Escritura, el nacimiento del Rey. ¿Vamos a reaccionar como Herodes, con rebeldía? ¿Vamos a reaccionar como los judíos, con indiferencia? ¿Vamos a reaccionar como los magos de Oriente, que se humillaron y adoraron al Rey y le reconocieron? ¿Cómo vas a reaccionar? Meditemos en estas palabras. Meditemos. Si tú no has venido a Cristo, pídele que venza tu obstinación. Señor, yo no quiero entregarte el señorío de mi vida porque amo mi vida, pero sé, Señor, que no voy a ninguna parte y mi destino eterno es el infierno. Señor, vence mi obstinación, vence mi dureza de corazón, Señor, te lo suplico. Ruégale a Dios que te salve hasta que lo haga, porque lo que le espera a aquellos que rechazan a Cristo no es una Navidad sin estreno, una Navidad sin teléfono, una Navidad sin arbolito, una Navidad sin cena navideña. No, lo que le espera al hombre sin Cristo es la condenación por los siglos de los siglos, lejos de la presencia de Dios, sin una gota de misericordia por toda la eternidad. De esto depende nuestro destino eterno, hermanos. Vamos a orar.